El título del mensaje, ¿tiene por ahí, hermana? Bien, ¿quieres que te vaya bien? Obedece, amén. No le gusta obedecer. Yo cuando no hacíamos caso cuando éramos niños, ¿qué los hacían? ¿De dónde los llevaban? Los pescaban de acá, de uno de los... y nos llevaban a la obediencia. Y hacíamos caso. Yo siempre fui obediente, gracias a Dios no le di muchos dolores de cabeza a mi madre, así que por eso tengo... bueno, fui obediente, Así que gracias a Dios, hermano, que el Señor Jesucristo nos bendiga. Quieres que te vaya bien, sé obediente, Y a la palabra de Dios más que nada. No obedecerme a mí, no obedecerle a usted. Diga que por ahí pensamos, ¿qué le voy a hacer caso a este? Esa es la palabra de Dios, amén. Bien, ¿quieres que te vaya bien? Obedece, amén. Sabe que la otra vuelta predicamos cuando decíamos que Dios necesita un tipo obediente, y yo creo que eso fue lindo, me sirvió de mucho. He aprendido bastante sobre obedecer a Dios, sobre escuchar la voz de Dios, escuchar los mensajes, escuchar la palabra que se trae a este lugar. Es linda, es toda palabra del Señor, y eso nos ayuda a poder seguir adelante, creciendo en la fe, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos hace crecer en la fe, y eso nos aumenta el poder creerle a Dios, el poder seguirle amando al Señor, el poder llegar a este lugar y poder reforzar nuestras fuerzas, renovar nuestras fuerzas a diario, amén. Bien, vamos a ir a la palabra, si ya toma su asiento, en el libro de Jeremías 42, versículo 6, le vamos a dar lectura en el nombre de Jesucristo. Amén, le vamos a dar lectura en el nombre de Jesucristo. Y dice así: sea bueno, sea malo, a la voz del Señor nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos. Amén. Obedeceremos, repítalo conmigo, obedeceremos. Dígalo de vuelta, obedeceremos. Para que obedeciendo, ¿para qué? Para que obedeciendo, para que obedeciendo a la voz de nuestro Dios, nos vaya bien. ¿Quiere que le vaya bien? Tiene que obedecer. Un ejemplo muy claro: ¿cómo le iba cuando no le obedecía a la mamá? Al papá, ¿cómo le iba cuando no le obedecía al papá? Bueno, ¿quieres que te vaya bien? Obedece. Amén. Padre de los cielos, gracias te damos, Señor, por estar en esta mañana ante tu presencia. Gracias a Dios por cada uno de los hermanos que se encuentran esta mañana. Pedimos una bendición por tu pueblo, Jesucristo. Gracias por cada uno de los que se encuentran esta mañana. Pedimos salir bendecidos, Dios mío, que tú nos hagas entendidos y obedientes, Dios mío, que podamos, Dios mío, resplandecer como la luz del firmamento a través de poder entender tu palabra, Dios mío, que alcancemos la perfección, así como cuando la luz, Dios mío, de la mañana está en su punto justo, Padre bendito. Pedimos que tu gracia, que tu unción y bendición sea sobre tu pueblo, Dios. Gracias te damos por haber podido llegar a este lugar. Dejamos toda carga, todo cansancio. El que vino cansado, déjelo en este lugar. El que vino con pruebas, el que vino con dificultades, el que vino con enfermedades, la expulsamos fuera en esta mañana en el nombre de Jesucristo, y declaramos un pueblo libre para alabar, para bendecir, para darte toda honra, para darte toda gloria, para darte la alabanza, Señor, porque en esta mañana, Dios mío, queremos obedecer a tu palabra, Dios santo. Queremos ver que tú tienes para nosotros, Dios mío, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso lindo al Señor en esta mañana. Gracias a Dios. Toma su asiento, iglesia. ¿Cómo cuesta obedecer a veces? A veces cuesta obedecer, aunque los paguen, nos cuesta obedecer. ¿O no es así? En el trabajo, a veces, aunque pagándonos, cuesta obedecer. Y imagínese, obedecer a veces a la mamá, obedecer al papá, obedecer al esposo. Cuesta, hermana Yolanda, obedecer al esposo, ¿vio? A la esposa. Bueno, pero sabemos quién es la autoridad. Cuesta obedecer, hermano. Desde niño yo creo que es un problema que cargamos, que a todos nos costó obedecer alguna vez.
Yo creo que siempre nos hablaron 2 veces, 3 veces. Y bueno, siempre nos costó a veces poder obedecer. ¿Y cuál es el resultado del no obedecer? Es que todo tiene un proceso, todo tiene una demora posiblemente, porque cuando no obedecemos a la voz de la orden, ya sea que nos estén mandando, siempre nosotros necesitamos algo. Vamos al caso de que el papá manda al hijo, la mamá manda al hijo, a la hija, y bueno, que le tiene que hablar 2 o 3 veces, y los hijos siempre necesitamos del papá. Siempre necesitamos del papá, al punto de que cuando le decimos al papá, ¿sabe papá que necesito esto, tengo esta necesidad? Y ahí es nuestro punto. Cuando somos padres, ¿cómo? ¿Qué es lo que necesitabas? ¿Qué es lo que necesitabas? ¿Qué es lo que querías? Papá, te estoy hablando. Sí te estoy escuchando, pero no te estoy haciendo caso. Es lo mismo cuando el papá habla al hijo. Cuando el papá habla al hijo, cuando la mamá habla a la hija o al hijo, es lo mismo. Te estoy hablando, me estás escuchando, pero no me estás obedeciendo. Entonces, es lo mismo. El proceso se demora un poquito en hacer a lo que nos están enviando. Es lo mismo cuando el Señor nos habla a nosotros a través de la palabra. Cuando el Señor nos habla a nosotros a través de la palabra, y no obedecemos, por más que la palabra en ese momento nos esté haciendo efecto, nos esté hablando, nos esté haciendo entender, nos esté metiendo el dedo en la herida, sabemos que es para nosotros la palabra. Pero estando en este lugar, mientras estamos escuchando, decimos, la verdad que es cierto, la verdad que es dura la palabra del Señor. ¿Quién podrá soportarla? Decía, ¿quién podrá oírla? Pero es buena. ¿Cuál es el punto? Que cuando la palabra empieza a hacer el efecto en nosotros, por ahí posiblemente nos duela tanto que nos produce el que no la escuchamos, o el que la escuchamos por acá y salió por el otro lado. Entonces, tiene esa demora, que si la palabra cuando nosotros entrara en nosotros por aquí y se quedara en la mente, en el corazón, o donde tenga que hacer efecto, donde tenga que hacer morada, empezar a orar en nosotros, empezar a trabajar en nosotros, las cosas serían diferentes. Las cosas serían diferentes, como cuando el papá manda al hijo obediente. Hijo, ¿por qué no vas y me traes esto? Sí, va corriendo. Y entonces el padre se agrada del hijo, lo mismo que la madre, se agrada de la hija cuando lo mandó y el hijo salió a la prisa, salió de prisa a hacer el mandado. El tipo vuelve y sabe que tiene o permisos o tiene puntos a favor, llamémosle. Tiene puntos a favor a través de la obediencia. Bueno, lo mismo es con nosotros, con el Señor. Cuando Dios nos habla. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos ordena, cuando Dios nos manda, cuando Dios requiere algo de nosotros. Podemos decir, pero ¿qué necesita Dios de nosotros? Si Dios tiene todo. Él tiene todo. Si no necesitara nada de nosotros el Señor, no estaríamos aquí, no los hubiera elegido, no los hubiera seleccionado el Señor. Pero yo creo que algo necesita Dios de nosotros. Por eso nos eligió, por eso nos escogió. Anoche un mensaje muy lindo, que nunca lo había escuchado con esa interpretación. Predicó la hermana Patricia. Y un mensaje que lo hemos escuchado muchas veces posiblemente, pero nunca con esa interpretación. Y estuvo muy lindo, estuvo muy bueno, estuvo espectacular en una palabra, para que se entienda mejor. Pero no se los voy a contar, porque cuando lo quieran escuchar, vengan a la iglesia el sábado. Estuvo muy bueno, sinceramente, fue una interpretación que nunca la había escuchado y fue lindo, hermano, escuchar ese mensaje. Así que Dios, cuando nos hable a través de la palabra, podamos nosotros empezar a movernos a través de lo que... Porque Dios siempre va a estar hablando más o menos en el punto de la necesidad que nosotros tenemos. En el punto, como te va a hablar en el punto de la necesidad, como te va a hablar en el punto de tu abundancia también el Señor. ¿Cuántos tienen abundancia en este momento? ¿Cuántos? Digo, bueno,
Sí, sí, hay algo por ahí. Posiblemente el Señor también te va a hablar en ese punto. Hay un versículo que dice por allí: estuve enfermo y no me visitaste, estuve en la cárcel y no me visitaste. No me acuerdo cómo es la otra parte que dice, donde tuve hambre y no me diste de comer. Y cuando el Señor dice que tuvo hambre, o sea, no lo dijo el Señor, sino que tuve hambre y no me diste de comer, es porque tenemos para dar, tenemos para ayudar, tenemos para bendecir. Por eso no tan solo el Señor te va a hablar en el punto de la necesidad. No siempre el Señor te va, porque en algún momento te habló el Señor en el punto de la necesidad a tal extremo que diste oído y el Señor fue cambiando tu vida. Te fue sacando de la necesidad, te fue llevando a una estabilidad mejor, a una economía mejor, y hoy el Señor te tiene bendecido. Si usted viera cuando empezamos el ministerio nosotros aquí en Tunuyán, éramos todos flacos. En serio, éramos todos flacos. ¿Y cómo fue el Señor? Nos fue bendiciendo, nos fue ayudando, nos fue dando. Entonces, aquí van a engordar en el ministerio, hermano. Vamos a engordar todos, porque Dios nos bendijo. Dios nos fue bendiciendo y Dios nos fue dando y nos fue ayudando. ¿Por qué? Porque fuimos obedeciendo. Pero cuando el Señor iba hablando a la necesidad que había en nosotros, había tanta necesidad en nuestras vidas que el Señor nos hablaba a través de su palabra y nosotros íbamos agarrando esa palabra. Íbamos tratando de que se hiciera algo en nosotros y de tratar de decir, bueno, la voy a poner por obra. Y cuando el Señor me decía, es que tuve hambre y no me diste de comer. ¿Y qué te voy a dar, Señor, si tengo tanta necesidad como el necesitado? Pero bueno, de lo poquito, de lo que tú tienes. Hoy yo creo que nadie puede decir, tengo poquito, no tengo nada. Y el que no tiene una heladera llena de comida, el que no tiene una heladera con cosas, es porque no le quiere echar. Porque yo creo que la economía hoy no está a los años de atrás, a los años anteriores. Fíjese que nosotros, siempre lo digo, en mi casa, parece que la heladera de nosotros estuviera lista para la venta, porque no tiene nada. Parece una heladera de exhibición, no tiene nada. Siempre echamos agua fresca, cosas nada más muy, muy sencillas, nunca guardamos comida. No sé si me quedó la palabra del desierto, que no dejáramos comida para mañana. Que cuando el Señor nos alimentaba en el día, que comieran, que no guardaran para el otro día. Y los que guardaban, ¿qué pasaba con la comida? Se agusanaba, se les echaba a perder. Porque el Señor hacía dos cosas: probaba la fe del pueblo, probaba la fe de los que iban por el desierto, y bueno, y la obediencia también. Y a los que no obedecían, no, yo me voy a asegurar un sanguchito para mañana, porque por las dudas, que no hayan codornices, que no caiga maná del cielo, yo me voy a guardar un sanguchito. A ver, cuando sobra, por supuesto que se guarda. Hoy no estamos en ese momento de derrochar, y somos agradecidos de Dios porque usted se compró el buen asado y le sobró asado y lo guardó en la heladera para el lunes, para el martes o para el puchero, para lo que sea. Pero en ese momento habían dos cosas. El Señor les decía que todos los días iba a proveer de alimento, pero no guardes para mañana. Pero el pueblo era un poquito duro de servir. Por eso dice que algunos se perdieron por falta de conocimiento. Y no tan solo fue en aquellos años, sino que hoy posiblemente sigue aconteciendo. Que muchos se extravían del camino, que muchos se pierden por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, o porque cuando dieron oído a la palabra de Dios, entró por acá y salió por el otro lado. Entonces, pero cuando la palabra empieza a hacer un efecto en tu vida, cuando la palabra empieza a hacer un efecto en tu vida, empiezas a sentir la necesidad de que, sabes que es miércoles, sabes que no es que tengan que llegar todos los miércoles, no es que tengan que llegar todos los sábados, pero cada uno sabe la necesidad que tiene espiritual o como quiera llamarle. Entonces, ¿qué pasaba con el pueblo? El Señor le decía, come hoy va a caer maná del cielo y vas a comer.
Y el Señor les decía, bueno, mañana van a haber codornices. ¿Codornices eran? Las que caían del cielo. Y no vas a tener necesidad, no es necesario que guardes, que amontones, porque se va a echar a perder. Y estaban ahí los que no daban oído a la voz de Dios, a los que guardaban, a los que amontonaban. Y eso veo que viene de los años de antes. Esto acontecía cuando Moisés sacó al pueblo de la esclavitud. Lo llevaban a una vida mejor. Les estaba enseñando a Moisés que los iba a llevar a una vida mejor, que les iba a cambiar la forma de vida, que les iba a cambiar la forma de vivir, la forma de caminar, la forma de vestir, la forma de andar. Pero el pueblo seguía con la mente puesta en la esclavitud. Seguía pensando en lo mismo, pero pensar que acá en el desierto, si morimos, vamos a morir enterrados en el desierto. Los van a comer los buitres, los van a comer los jotes, los van a comer los bichos del cielo, o los van a enterrar aquí en la arena caliente. Allá en Egipto teníamos tumba por lo menos. Teníamos cebolla, teníamos verdura. Pero a donde vuela la mente a veces cuando el Señor nos quiere llevar a otro escenario, a otra dimensión o a otra clase de vida, una cosa así, porque el Señor les estaba cambiando la clase de vida a este pueblo. Les estaba cambiando la condición de vida. Los estaba sacando de la esclavitud, donde todos los días se levantarían 5 o 6 de la mañana, no sé si con desayuno o sin desayuno, a cortar barro y a preparar adobes. Todos los días la misma rutina. Y hoy está la rutina esa que a veces, ¿y qué cocinamos hoy? ¿Qué comemos hoy? No pasa eso en su casa. Pasa. Y en ese momento no era qué comemos hoy, ¿qué te van a dar? ¿Qué te van a dar de lo que haya sobrado de la mesa del rey, de lo que haya sobrado de la casa de los capitanes? ¿Qué es lo que te van a dar? ¿Qué sobras te van a dar hoy? Hoy es diferente, gracias a Dios, porque Dios ha ido cambiando. A medida que has ido dando oído, el Señor, el domingo seguro que son pastas o son asados. El domingo por ahí entre semanas se da el deleite de comerse un asadito. Y no es que está a 4.000, a 5.000. Que valga lo que valga, si a usted el Señor le da. O los tiene asustado el gasoil porque vale 500 pesos el litro ya casi. Que el Señor es nuestro proveedor. Cuando te aumenten el gasoil, aumenta la mano de obra, hermano Manolo. Aumenta la mano de obra. Entonces, ojo por ojo. Claro, no te puedes quedar en la misma. Todo aumenta. No, pero, o hermano Johnny, usted se quedó en los precios. No, sí. Ajá. Hermano Johnny está como en el 2050 más o menos. No, pero estar al día con los precios, estar al día con la situación económica, no te hace en algún momento llegar a decir, listo, me fundí, esto no va más. Todo el equipamiento que tenía guardado en la camioneta, el repuesto y todas esas cosas, no las pude recuperar porque la inflación me las comió, me las perdí. No, entonces, cuando das oído, el Señor te va ayudando. No sé cuántos fueron los que salieron del desierto, no tengo ni idea, pero que era un camino de 40 días y que se les tornó en varios años por la desobediencia. Ahí están las consecuencias a veces. Y posiblemente cuando nosotros llegamos aquí al Evangelio, el proceso nuestro iba a ser cortito, para el Señor pasarnos a otro nivel de vida. Pero se ha ido extendiendo, se ha ido alargando por esto, por la desobediencia, por no dar oído, por no querer que nos vaya bien. Si cuando el Señor nos habla a través de su palabra, nos va bien. ¿O ha escuchado alguna vez de aquí, ya sea yo, pastor, o hermano Johnny, o alguno de los hermanos que ha predicado, que le ha hablado para mal de aquí de la Biblia? Yo creo que jamás. Que nos ha dolido, sí. Que nos ha metido el dedo en la herida la palabra, sí. Sí, nos ha pasado, a mí me ha pasado. ¿Y cómo quieres que haga esto, Señor, si con la necesidad que tengo, con el hambre que tengo, me estás pidiendo todavía? Claro,
porque te quiere sanar, porque te quiere curar, porque te quiere ayudar el Señor. Dice así: sea bueno o sea malo, a la voz del Señor nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos. ¿Para qué? Para que obedeciendo, para que obedeciendo a la voz de Dios, de nuestro Dios, nos vaya bien. Es como que por ahí es como que, como está el gobierno hoy, es como está el país. Estamos puestos, creo que en uno de los países más ricos que tiene el planeta Tierra. Yo soy muy ignorante, tengo 4º grado de escuela nada más. Mire, le había dicho cuarto, mire. 4º grado de escuela. 4 años de escuela tengo nada más. Y no me fue necesario terminar todo el colegio. O sea, me era necesario, pero no lo terminé, para darme cuenta de que estamos puestos en uno de los países más ricos. Que si usted junta basura, la vende. Que si usted junta cartones, lo vende. Que si usted junta piedras, va y se para en la plaza y las vende. ¿Se da cuenta? Entonces, y le estoy hablando de algo sencillo que usted lo puede ver a diario. Que usted lo puede ver a diario, gente que trabaja, gente que se levanta. Y sin hablarle de minería y sin hablarle de toda la tecnología y cuántas cosas más que pueda tener nuestro país. Estamos puestos en uno de los países más ricos que puede tener el planeta Tierra, me imagino. Argentina tiene de todo, hermano. Argentina tiene de todo. Entonces por ahí es como que estamos en la tierra prometida, pero no estamos disfrutando de lo que tiene la tierra. No estamos disfrutando del poder que tiene la tierra, del poder de producción, del poder económico que tiene nuestro país. Por más allá de que maneje quien lo maneje, tenemos un gobierno aparte. ¿Y qué tenemos que hacer? Obedeciendo a la voz de nuestro Dios, para que nos vaya bien. Para que nos vaya bien. A veces es difícil obedecer. Claro, nos cuesta obedecer a veces. Nos cuesta obedecer, nos cuesta poder dar oído. Como digo, oído damos, pero entra por aquí y sale por acá y no empieza a hacer ese efecto la palabra en nosotros. Como lo hacía con el pueblo cuando lo sacó de Egipto. Claro, y fíjese que muchos vieron, pero no alcanzaron a poseerla. No alcanzaron a entrar a lo que Dios les había prometido. ¿Cuántos se quedaron en el camino? Hoy, ¿cuántos están quedados en el camino? ¿Cuántos están detenidos? ¿Cuántos están estancados? ¿Por qué? Porque no dieron oído, no obedecieron. Y fíjese que los que damos oído, aunque no lo damos al 100%, posiblemente lo damos al 5, al 10% oído a lo que Dios nos habla, y Dios ha ido cambiando nuestras vidas. Dios ha ido cambiando nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Está de más decir que Dios ha dado casas, hermanos. 4, 5, 6 casas, no sé cuántas casas se han dado, que cuando llegaron al ministerio no tenían casa. No tenían casa, no tenían auto, no tenían prácticamente ni una bicicleta algunos. Pero Dios, a través de haberle ido dando oído, a través de haber ido escuchando, que es importante para que nos vaya bien. Vamos al versículo que sigue, al otro. Fíjese que vamos a hablar un poquito aquí de la obediencia también. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rajado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rajado tus vestidos? Venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿El que sigue, hermano? Y vino Naamán, ya conocemos la historia, creo que el pastor alguien habló de esta historia los otros días. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Seguimos, hermano. Entonces Eliseo envió a un mensajero diciendo: ve
ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Sigamos. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, él pensaba en su interior, Naamán. Él pensaba dentro de su cabecita como nosotros pensamos a veces. He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre del Señor, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Fíjese que esta es la historia de Naamán, que ya toda la hemos escuchado por repetidas veces. Pero fíjese que pasa esto en nosotros a veces. El enojo, y a veces pensamos, imaginamos que hay que armar un alboroto tan grande para que el poder de Dios, para que la gloria de Dios descienda, para que el milagro acontezca. Fíjese que hay gente tan entendida como el que le salió al encuentro al Señor y le dijo, Señor, no es necesario que vayas a mi casa, di la palabra y mi criado sanará. ¿Se da cuenta? Y Naamán se enojó porque él decía, pensaba en su cabeza, bueno, irá a salir a Eliseo, se irá a presentar acá ante el capitán, porque Naamán era un capitán, con la autoridad, con la reverencia que me merezco, y irá a alzar sus manos al cielo, irá a invocar el nombre de Jesucristo, su Dios, y irá a tocar donde está la enfermedad. Y yo iré a ser sano, decía Naamán. O sea que Naamán, mire, tenía una imaginación bastante avanzada. Como cuando a nosotros nos dice, venga, pasa adelante del altar, hermano, a recibir el milagro, a recibir el poder de Dios. Venimos pensando de qué lado irá a aparecer, de dónde irá a salir, cómo irá a ser en este momento la actuación del Señor, o qué irá a hacer el pastor, o qué irá a hacer el hermano. ¿Habrá tenido una preparación con el Señor? ¿Habrá ayunado? ¿Habrá orado? ¿Se habrá puesto en silicio? ¿Se habrá puesto allí en el chaleco de lana? ¿Se habrá puesto con ceniza? Para que cuando yo pase ahí adelante me toque y salga sano, salga saltando, salga corriendo. Fíjese que cuando iba caminando Jesús con el otro capitán, ¿qué le pasó? Iba caminando tranquilo, le sale al encuentro, ¿cómo se llamaba? Que se le murió, Jairo. Iba caminando y le dijo estas palabras al Señor, no temas, le dijo. Y las otras voces de atrás le decían, ¿para qué molestas al maestro si ya tu hija ha muerto? No lo molestes al maestro, déjale que siga su camino. No temas, le dijo el Señor. No crea que hizo un gran alboroto el Señor. No temas, le dijo nada más. No temas. Y siguieron camino, no se detuvieron, siguieron avanzando, siguieron caminando hasta llegar a la casa. Entonces, si Jairo hubiera entrado en duda, si Jairo hubiera entrado en pánico, si hubiera Jairo desesperado en ese momento, hubiera salido corriendo posiblemente a buscar el cajón más lindo. Pero Jairo sabía con quién estaba, sabía con quién iba caminando. ¿Usted sabe con quién camina? ¿Usted sabe con quién anda? Claro, tenemos que saber con quién caminamos. Tenemos que saber a quién salimos a pedirle, a quién nos enfrentamos o a quién salimos a buscar la respuesta. Bueno, Jairo sabía. Jairo sabía que se iba a dirigir al autor de la vida. Y por más que le dijeran, no molestes más al maestro, Jairo ya está, déjalo tranquilo. No tienes que entrar en desesperación. No tienes que entrar en la preocupación. No tienes que entrar en el punto ese de decir, yo que pensaba tantas cosas para mi hija. Claro, nosotros pensamos tantas cosas, pero el Señor para nosotros tiene pensamientos de bien
y no de mal. ¿Se da cuenta? Si nosotros entendiéramos los pensamientos que tiene el Señor para nosotros, si nosotros diéramos oído a la voz del Señor y no a la de la multitud, Naamán salió enojado, salió furioso de ese lugar, porque él se imaginaba que no sé si por lo que era, por el reconocimiento que tenía o por lo que era este hombre, se imaginaba que iba a salir el Eliseo de adentro, y iba a ser... Fíjese cuando descendió fuego del cielo, los otros el espamento que hacían. Dice que rajaban sus cuerpos, sus vestiduras, cortaban sus cuerpos, que descendiera fuego del cielo. ¿Qué alboroto hizo Elías? ¿Qué alboroto hizo Elías? Échenle agua a esto. Échenle agua a esto. Llénenlo de agua. Lleno de agua, todo el holocausto. Échenle agua. Y dice que, alzando su manito, alzó la voz. Primero les decía, gritarle. Posiblemente tu Dios esté durmiendo, Baal. Gritarle. Posiblemente está durmiendo, posiblemente está atendiendo otros asuntos. Llamarlo, gritarle. Y a veces nos pasa eso. Pensamos que nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, el que cubre todas las cosas, pensamos que no nos da oído el Señor. ¿No me está escuchando el Señor? ¿No me está escuchando el Señor? ¿No está dando oído el Señor a mi clamor? ¿No está dando oído el Señor? Y fíjese que fue tan sencillo. Elías levantó sus manos al cielo, oró y descendió fuego que quemó el holocausto y hasta el agua, todo lo que había allí. O sea que es importante dar oído, es importante escuchar. Naamán dice que se enoja, vamos con el que sigue. Y Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel, dice. Si no me lavare en ellos, no seré también limpio. Y volvió y se fue enojado el bonito. ¿Cuántas veces se ha vuelto enojado usted de aquí? No importa, no diga. Yo sí, a veces me he ido enojado, y más enojado salíamos cuando estábamos en Malargüe. Salíamos enojados allí a veces porque los hablaba la palabra, pero bueno, era otro cariño para predicar la palabra, era otro afecto que tenía el pastor hacia el pueblo para darle. Y este hombre se enojó, pero dentro de toda su ira, dentro de toda la ira que él llevaba en sí, enojado, dice, no son mejores los otros ríos, no son mejores los ríos de Damasco que los ríos de Israel. Claro, el Jordán era el río donde se tiraba todos los desechos, era el que llevaba toda la basura del pueblo. Es como que el Señor te dijera, hoy estás enfermo, bueno, ve y zambúllete allá antes de llegar al Gaucho de Lata 7 veces. ¿Sabe dónde lo estoy mandando? Era algo similar. No es mejor el río Tunuyán, no es mejor el lago, no son mejores los arroyitos, el Yaucha o el otro que está el Papagayo. No son mejores esos arroyitos que ir a zambullirme allí 7 veces. Pero cuando hay diferencia, claro, el tema es que nosotros siempre tenemos que cuestionar un poquito al Señor. Le plantamos nuestro punto de vista al Señor y le decimos, pero Señor, ¿no es mejor esto otro que lo que me querés dar? ¿O a dónde me estás mandando? Vamos con el que sigue. Se fue enojado el bonito. Dice, más sus criados, los que le acompañaban, se acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío. Me imagino que habrán sido tan suave la voz de los criados. Habrá sido tan tierna la voz de los criados.
Y le dijeron, diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate. Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Y eso es lo que nos cuesta a veces entender, la orden. Eso es lo que nos cuesta entender a veces, la orden que nos dan. Vamos por la necesidad, los están dando la receta, los están dando la respuesta al problema y no la entendemos. Y salimos enojados. No, si no era eso lo que yo quería. Yo quería que él se parara, que hiciera un espectáculo aquí adelante de todos los que me siguen. Y quisiera a la hora levantar una mano al cielo y que con la otra la pusiera ahí en la podridura, en la sarna. Padre mío, si el profeta no te dijera que te zambullera, ¿no lo harías? ¿No lo haríamos nosotros? Pero a veces, fíjese que este le hizo más caso al criado que al profeta. El profeta dio la palabra nada más. ¿Quieres tomarlo nada más? Tómalo. ¿Quieres seguir con tu lepra? Sigue. ¿Quieres seguir enfermo? ¿Quieres seguir ahí apartado de la sociedad? Sigue. Y los que le acompañaban, sus criados: Señor, le dice, Padre mío, si el profeta no te dijera que te bañares, que te zambulleras ahí y que vas a quedar limpio, ¿no lo harías?, le dicen. Ellos entendieron, como nos pasa a veces a nosotros. Nosotros venimos por una necesidad, venimos por alguna restauración de nuestras vidas, o venimos por algo, y resulta que el enfermo era yo y salió sano el otro. Claro que el otro dio oído. ¿Cuántos años llevamos caminando juntos a veces? Y a uno les va mejor y a otro les va peor. Es que el otro da oído. ¿Cuántos años llevamos, Antonián? 25, 26. Del 98 aproximado que estamos aquí. 25 años ya casi. Y a uno les ha ido mejor, a otros les ha ido un poquito más mejor. Y bueno, y de ahí para abajo empezó a bajar la condición. Y todos hemos oído la misma palabra. Siempre hemos predicado la misma palabra, siempre se ha escuchado la misma palabra, sino que no todos damos oído de la misma manera a la palabra de Dios. Sigamos, a más sus criados, vamos con el que sigue. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. No era tan difícil la cosa. No era tan difícil lo que le había dicho el profeta, sino que había que obedecer nada más, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Quedó limpio. Se zambulló 7 veces en el medio de la inmundicia, en el medio de la cochinada que corría en aquel río, y quedó limpio. O sea que la cosa era obedecer. Pero nosotros, como tenemos este pequeño problema, ¿no son mejores los ríos de Damasco? ¿No son más limpiecitos? ¿No es mejor una inyección? ¿No es mejor ir a pedir? ¿No es mejor esperar en los demás? ¿Por qué? Si tenemos al Dios Todopoderoso, al que dijo que oigamos, que escuchemos, y nos va a ir bien. Pero claro, nos cuesta tanto escuchar, nos cuesta tanto hacer las cosas para que nos vaya bien. ¿Queda alguno más ahí? Uno, a verlo. Y el varón, y volvió al varón de Dios y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que bueno, ahí llevaba las ofrendas. O sea que nosotros, usted sabe que hay un Dios de Israel. Usted sabe cuál es el Dios poderoso. Usted sabe quién es el Dios a quien nosotros servimos. Usted sabe quién es.
Bueno, nada más lo reconoció en ese momento. Y si usted no lo ha reconocido, reconózcalo. Como el Todopoderoso, como el Dios de Israel, como el Dios que te cambió. No te olvides de dónde te sacó el Señor. Tampoco es una tortura eso, andar todos los días. Ay, pensar que yo antes el Señor me sacó allá. Y yo siempre a veces me digo, ay, pensar que antes hacía 80 kilómetros en bicicleta para vender helado y no vendía ni un helado, me lo tenía que tomar yo a veces. ¿Sabe lo que andábamos? Trabajábamos en la mañana en el barrio y en la tarde salíamos a vender helados. Y de eso me sacó el Señor. No es malo vender helado, no es malo, porque nosotros lo hacíamos. No es malo salir a juntar cartón, no es malo, pero el Señor te cambia. Él te sacó de Egipto. Él te puso a caminar. Sino que hay que dar oído. Y eso es lo que nos cuesta. Por ahí le dijeron a Pedro, le preguntaba el Señor, ¿y quiénes dices tú que soy yo? Les decía el Señor. Y algunos dicen que eres uno de los profetas, les decía a la gente. Y algunos le decían, no, otros dicen que tú eres. ¿Y nosotros cómo lo vemos a Dios? ¿Cómo lo vemos al Señor? ¿Cómo ve a su Dios? ¿Cómo lo veo a Dios yo? Pedro le dio la respuesta que el Señor quería. Entonces, ¿cómo lo vemos a Dios? Lo vemos como Naamán, lo vemos como... ¿Cómo lo vemos al Señor a veces? Como la segunda opción, como la tercera opción, porque la primera es más fácil ir y decirle al hermano, mira, tengo este problema, ¿me lo puedes solucionar? Sí, le va a decir el hermano, ¿puedo o no puedo? Pero ¿por qué no primero hablarle al grande, al poderoso? ¿No lo escuchaba su pastor usted a veces que se ha acostado en la noche y ha orado y le ha dicho al Señor, Señor, mañana necesito esto? Y que en la noche el Señor ha tratado con alguien y al otro día ha solucionado su problema. No. ¿Qué tiene el pastor? Que no tenga usted, que no tenga yo. Es el mismo Dios, es el mismo Señor, es el mismo que sanó a Naamán, es el mismo. Entonces, ¿a dónde está la diferencia? En el oído. Como hay un refrán que decía por ahí, lo malo no está en la boca que habla, sino en el oído que escucha, o en la interpretación que le damos. Sí, pero no, esto no es para mí, no estoy preparado para esto. No estoy en condiciones de esto que están hablando. Esto no es para mí, no tengo ninguna capacitación. No tengo la capacidad de poder hacer esto. O mis años son avanzados, o me falta edad, o me falta estudio, me faltan cuantas cosas. ¿Terminó la escuela usted, hermano Luis, o no? Qué bonito. Hermano Johnny tampoco la terminó después. Yo tampoco. ¿Cuántos hay que no terminaron la escuela? Mire qué bonito. Por eso, o sea que, ¿cuándo te imaginaste, hermano Luis, ser un electricista, tener tu empresa? Si no tengo estudio, no tengo capacidad de nada. ¿Cuándo te imaginaste, hermano Johnny, ser el más grande del servicio técnico de Tunuyán, de Mendoza, del Valle de Uco? ¿Cuándo se imaginaron? Nunca, porque somos medios cortos de mente. Pero cuando el Señor te empieza a abrir la mente, cuando el Señor te empieza a capacitar, empieza a cambiar. Vamos, hermano, al otro. Ya nos quedan 2 versículos y terminamos. Fíjese que aquí hay algo lindo que nos cuesta. Dice el libro de Reyes 17, versículo 9. Aquí son algunos versículos que le vamos a dar lectura. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda, dice, que te sustente. Sigamos.
Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Vamos con el que sigue. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Vamos con el que sigue. Y ella respondió y le dijo: vive el Señor tu Dios, iglesia, vive el Señor mi Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, y para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Queda alguno más? Uno más, a ver, póngalo. Elías dijo: no tengas temor. Es lo que nos pasa a nosotros cuando el Señor te pide. ¿Cuántas veces estuviste en la condición de la viuda? Yo sí estuve en la condición de viuda, pero como padre, como jefe de hogar. ¿Cuántas veces estuviste en esa condición y el Señor te pedía? No, que no sabe todas las cosas el Señor, que si le doy no tengo más. ¿Qué le doy a mis hijos? Y de paso 5. ¿Qué le doy a mis hijos? No temas. No temas cuando el Señor te pide, porque te quiere dar más. No tengas temor. Es que es difícil la situación. Yo les he contado algunas cosas que he pasado de pobreza, marcas poderosas, marcas registradas, marcas buenas. Pero de allí el Señor me ha hecho pasar por la necesidad, por dudar como la viuda. Y la viuda hubiera sido otra: agarra y cierra la puerta. No, déjese joder, señor profeta. Yo y mi hijito queremos comer este pedacito de pan y esta tortita y ya echarnos a morir ya. Porque no hay más. No hay esperanzas. No hay solución para esto. Y la pobreza sigue aquí. No está en nosotros la capacidad de decir: a la verdad que voy a dar oído al profeta, voy a escuchar la palabra. Vive el Señor, le dijo. Vive el Señor tu Dios. Eliseo: vive el Señor tu Dios, que no tengo. No le estaba mintiendo la mujer, le estaba diciendo la verdad. Y juntaba estos 2 leñitos, 2 palitos nada más, porque me queda un puñadito de harina y un poquito de aceite. Y bueno, quería cocinarlo y comerlo con mi hijo. Pero si me lo estás pidiendo. Al respecto del aceite, ¿sabe por qué cesó el aceite en la otra viuda? Cuando el profeta la manda y le dice: ve y pide tinajas, muchas tinajas, dice, no pocas, muchas. ¿Sabe por qué cesó el aceite? Porque se terminaron las tinajas, se terminaron los depósitos. No había dónde más echar. O sea que si hubiera habido más, el Señor seguía fluyendo el aceite, seguía fluyendo el aceite. Pero se terminó por eso cesó el aceite. Porque no había más depósito, no había dónde más echar. Yo creo que nosotros tenemos lugar donde el Señor pueda seguir echando, donde el Señor pueda seguir depositando. Elías les dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros en este caso? ¿Dejaría a su hijo mirando? ¿Dejaría a su hijo pidiendo? ¿Y mamá? ¿La tortita? Mirá, hijo,
el Señor me la ha pedido. ¿Sabe? Una vez le dije al Señor, Señor, yo quiero hacer esto, Señor. Y ¿sabe las veces que me puso en esta condición el Señor? O eran mis hijos o era el Señor. Pero hasta que entendí que el Señor era la solución, hasta que entendí que el Señor era la respuesta, y las cosas empiezan a cambiar, empieza a ser diferente. ¿Queda alguno más ahí o no? Vamos al último. Ya estamos terminando, iglesia. ¿Sabe lo que nos cuesta entender? Lo que nos cuesta darle oído a la palabra de Dios. Y más cuando estamos en estas condiciones de pobreza, hermano. Yo creo que aquí no hay ninguno pobre. Antes levantábamos, decíamos, el de adelante, ¿cuántos pobres hay aquí? 3 manos levantábamos cada uno. 4 manos levantábamos cada uno. Porque teníamos doble pobreza. Hoy yo le pregunto, ¿qué no tiene para comer en su casa? ¿Alguien no tiene para comer? Todos tenemos. Mire, yo me voy a Mendoza a hacerme un fletecito y allá me pagan el asado. Mire, ¿vio? Quiere ir a dejar al hermano Rodrigo el otro sábado, el otro domingo, vaya a buscarlo y vaya a dejarlo, y allá le dan un asado terrible. ¿Ha visto? ¿Quién no tiene? Pero es que es tan difícil cuando el Señor te pide. Es tan difícil cuando el Señor te habla. Ya estamos terminando, iglesia. Y el pueblo respondió a Josué: al Señor nuestro Dios serviremos, y a él, y a su voz obedeceremos. Póngase de pie, iglesia. Al Señor. Y el pueblo respondió a Josué: al Señor nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Dígalo: a tu voz obedeceremos, Señor. Al Señor nuestro Dios serviremos. ¿Estás dispuesto a servir al Señor? ¿Estás dispuesto a oír a Dios? ¿Estás dispuesto a decirle, a darle oído a la voz de Dios? No esperes que sea como Naamán, que salga el profeta aquí y venga, un circo. No, es el poder de Dios. Es lo que te llena, es lo que comienza a tratar contigo, es lo que te sorprende, es lo que a veces cuando menos te lo imaginas. Y la verdad que aconteció, ni me lo imaginaba, pero pasó. Levante sus manitos. Si quiere pasar a este lugar, pase. Si quiere orar allí, ore. Adore a Dios. Padre de los cielos, gracias te damos, Padre de los cielos, por estar en tu presencia, Señor. Gracias, Señor mío y Padre mío, Dios. Gracias por estar en esta mañana, en este lugar, Jesucristo. Gracias, Padre de los cielos, por haber podido oír tu voz, oír tu palabra, Señor amado. Gracias, Cristo de los cielos, por lo que tú has hablado a mi mente, a mi corazón, a mi oído, Jesús. Gracias, Rey de los cielos, por estar en tu presencia en esta mañana, Jesús. Dice tu palabra, dura es tu palabra, ¿quién podrá oírla? Si se puede oír, Señor. Si se puede escuchar tu palabra, sí, Señor. Si se puede recibir tu palabra, Señor. Si se puede escuchar tu palabra, Señor. Si se puede recibir tu palabra, Señor amado. Aleluya. La consagración